Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva emisión aquí, como siempre, en su programa Criterios, para continuar analizando esos temas tan importantes que suceden a nivel nacional e internacional. Y bueno, ¿qué vamos a estar tocando en esta noche? Bueno, pues recientemente el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, dio fuertes declaraciones sobre lo que estaba sucediendo dentro del penal de Mariona. Entonces, nosotros vamos a analizar qué tanto puede estar sucediendo dentro y además a qué nivel se pueden estar violando los derechos humanos. Además, daremos nuevamente una nueva visión sobre el análisis del discurso del presidente Nayib Bukele. ¿Esto con quién? Bueno, con nuestra analista, la abogada Yanira Escobar. Muy buenas noches, licenciada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto que nos acompañe nuevamente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues ya me hacía falta venir a este espacio. Un saludo para ti y para todos los amigos y amigas que nos están sintonizando a través de las diferentes plataformas. Pues estamos acá para presentar un criterio más, ¿verdad? Una propuesta más para que ellos hagan y saquen sus conclusiones. Un pueblo con información es un pueblo con poder. Desde luego, licenciada. Entonces, no la hacemos esperar más y vamos entrando en materia respecto a las declaraciones del exalcalde de San Salvador, que ya mencionaba que a él se le daba un trato inhumano y que incluso lo amarraban y le tomaban fotos semidesnudo. A ver, ¿qué criterios pueden tener estas declaraciones del exalcalde? Bueno, ¿qué alcance tiene? Fíjate que a lo largo de estos tres meses que tenemos de estar en los regímenes de excepción, hemos escuchado declaraciones de personas que no tienen el rango, no han tenido el rango político, económico y social que tiene, pues, y que tuvo el exalcalde por San Salvador y expresidente del COENA, del partido de derecha de este país, en cuanto a declarar que lo están torturando. Hace un par de semanas atrás, un padre de familia me escribe en mis redes sociales y me dice que a su hijo de 14 años lo torturaron, que él salió diciendo, el niño gracias a Dios salió, él fue capturado y explica que los policías que se visten de gris lo torturaron para que él dijera, dice que lo quisieron ahogar para que él manifestara que tanto su padre como su hermano de 17 años también son parte de una estructura delincuencial, de una pandilla, y decían que él lo era, y él decía que ni él ni su familia eran parte de eso, pero el joven explicó que le quisieron quitar las uñas, que lo quisieron ahogar, y él puede señalar a estas personas. Esa es una denuncia que me llegó a mis redes sociales, pues yo les dijera que tenían que ir a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que debería de estar investigando a esto. Es más, dentro de la Dirección General de Centros Penales hay una unidad de derechos humanos penitenciarios, si es que no la han quitado, porque esa unidad siempre existió en centros penales. ¿Por qué es importante garantizar los derechos humanos de las personas detenidas? Por este tipo de personas como este niño que yo me estoy refiriendo. Es un joven de 14 años. O sea, póngase a pensar, hace 2 años tenía 12, esa criatura. Apenas está teniendo conocimiento de lo que está sucediendo, un joven estudiante, van a sacarlo de las manos de sus padres. Yo le digo a las personas que estas detenciones que se están dando con este régimen de excepción, hay un abuso de autoridad, y no lo he dicho solo yo, ahora lo dice Amnistía Internacional, ya lo dijo Human Rights, y ahora lo está sosteniendo el exalcalde de San Salvador, que ya se había venido la familia manifestando diciendo de que lo estaban torturando, y efectivamente él nos lo dice y dice cómo le ha sucedido. La tortura, él no cuenta todo, pero dice que hay una tortura psicológica de alguna manera. Imagínate, está dormido, llegan, le toman fotos, no dijo quién.
Pero se tiene información que está en redes sociales que algunos custodios también están abusando de esa manera de los detenidos. Este joven que estaba detenido en un centro de readaptación para menores manifiesta que cuando él lo pasan del ISNA para ahí, lo ponen en una celda y le dicen, miren, este es contrario. Lo golpearon de tal forma que cuando él sale y logra llegar a la audiencia, lo ponen en audiencia en frente del juez de menores, él le manifiesta al juez que lo han golpeado y el niño sale vomitando sangre. Ernesto Mason dice que ha estado 2 veces al borde de la muerte. Mira, esto solamente puede ser responsabilidad de las autoridades y del Estado de El Salvador, más allá de que si el presidente, el ministro de Seguridad Pública, el ministro de la Defensa, el director de la Policía Nacional Civil y el director de centros penales tienen básicamente en un hoyo a todas estas personas, ahí nadie los ve más que ellos. Cada una de las acciones que hacen los familiares desde afuera, yo les digo que es como un eslabón que van creando una cadena que les van a tirar para sacarlo. Pero hay familias que no logran hacer esa cadena. Y hay gente y hay casos como por ejemplo el de un pastor que además es director de un colegio privado, el pastor Davis. Él falleció recientemente y él fue detenido junto a otras personas de la iglesia. Así también el caso de un joven, o un señor más bien de 64 años, que es el hermano de una persona que está en Estados Unidos, un salvadoreño exterior que se fue, emigró, trabaja allá, pero que tiene una página en la cual habla de los temas de aquí de El Salvador, esos temas que resultan un poco espinosos para el gobierno, y entonces sucede que en un live que él estaba haciendo, dice, hablando pues de cuestiones que suceden aquí en el gobierno de El Salvador, y le dice una persona, te van a dar una sorpresa, una persona seguidora supuestamente del presidente de la República, te van a dar una sorpresa. A los días, a las horas, detienen al hermano que tiene más de 64 años, vive en el oriente de la República, lo detienen por supuestamente favorecer y ser parte de una estructura criminal, un señor de 64 años que se dedica a vender verduras. Entonces, les hacen creer a la gente que no tienen derecho hoy a tener una defensa. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Callando a la población. Los están torturando. Y ya no lo decimos nosotros porque nos lo cuentan. Lo está diciendo el mismo exalcalde que ahora es un reo, una persona, un privado de libertad. Entonces, la garantía de los derechos humanos en El Salvador no es para los delincuentes, no es para los culpables, es para los inocentes. Porque si a un culpable, a un privado de libertad que está siendo procesado, le están haciendo eso, se lo está haciendo el Estado, lo está permitiendo. Hemos escuchado tantas muertes que han habido, por ejemplo, que han existido en el penal de Izalco. Pero hasta este momento no hemos escuchado un pronunciamiento oficial del director general de centros penales en el que explique qué es lo que está pasando. Si es que ahí no hay perros, ahí puede ser que haya muchos delincuentes, pero habrá que ver quiénes son los que están muriendo. Entonces, yo no voy a defender nunca a un delincuente. Es más, como abogada de la República ni siquiera estoy ejerciendo en materia penal, pero sí estoy dando asesoría jurídica gratuita para aquellas personas de familiares de personas capturadas inocentemente. Tantos casos que hay. Lo que el alcalde ha tenido es la oportunidad de hablar sin saberlo por muchas otras personas que están siendo vapuleadas dentro de los centros penales y se les están violentando sus derechos humanos. Si lo están haciendo allí, imagínate lo que se nos viene a los que estamos acá. A mí me pueden detener por solo el hecho de estar hablando así. Sí. Una persona llama por teléfono y dice que yo defiendo delincuentes, que yo estoy en pro de las pandillas. No, soy abogada. Virtualmente me puede hasta citar un juez para que yo ejerza una defensa técnica gratuita, porque no alcanzan los procuradores a defender a las personas. El exalcalde Mason tiene una ventaja, tiene medios de comunicación, tiene poder económico, sí todavía, porque tiene un abogado particular, pero ahora él nos habla de violación grave a derechos humanos, algo que ya Amnistía Internacional ha señalado recientemente la semana pasada y que
Human Rights ya lo había dicho. Entonces, es cierto, en El Salvador se está violentando sistemáticamente los derechos humanos. Ok, perfecto, licenciada. Nos vamos a trasladar a una pausa comercial y al volver vamos a continuar ampliando sobre este tema tan importante. No nos cambie, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Parte de lo que nos está comentando la licenciada Yanir Escobar es que se han sabido de casos donde los custodios de los centros penales han llegado al punto de quererle despegar las uñas a algunas personas o de simularles ahogamiento. Lo que nos lleva a pensar es que el régimen de excepción ha implicado también una apertura a las torturas en los centros penales. Licenciada. Bueno, mire, primero quiero aclarar que esto que yo estoy diciendo es una denuncia que yo recibí en mis redes sociales. Le sucedió a un joven de 14 años. Los padres están con temor totalmente, pero el joven puede identificar y él dice que quien lo torturó fueron los policías al momento de capturarlo y que luego en un centro de detención lo pusieron y le dijeron en una celda y le dijeron a él y a otros que eran de una pandilla contraria. El joven no es parte de ninguna estructura pandilla. Y ahí lo golpearon. Efectivamente, ese tipo de situaciones es como que la autoridad, haciendo uso de todo lo que tiene a su alcance, quiere, a costa de lo que sea, hacer pasar a inocentes como culpables. Por ejemplo, en el momento de la detención, les dicen cuando no encuentran ningún registro por orden del presidente de la República, por orden presidencial, así es como están diciendo. O si no les dicen, mire, es que el instructivo nos dice que nos lo tenemos que llevar. O sea, esas son denuncias que yo estoy recibiendo. Recientemente han detenido a dos jóvenes acá por el lado de Cuscatancingo, en el que estos jóvenes formaban parte de una batucada y estudiaban administración de empresas en la Universidad Nacional. Pero fueron detenidos así, les dijeron, mire, es que el instructivo dice que nos lo tenemos que llevar. En ese caso no hubo brutalidad policíaca, en ese caso no, pero sí hay una violación al derecho a la presunción de inocencia, porque aunque no hay dicen que hay una denuncia anónima que lo relaciona con pandillas, pero al verlos no tienen tatuajes, les enseñan que estudian en la universidad, que además de eso viven en la casa, uno con su familia, otro con su esposa, se los llevan detenidos. Entonces, eso sí es una violación a derechos humanos. Y la tortura le viene a poner la cereza al pastel. O sea, las autoridades están pasando en el Estado de El Salvador, están cometiendo lo que se llama lesa humanidad, crimen de lesa humanidad. Les voy a leer qué es. Solo pueden buscarlo, les hago el llamado. Yo no estoy defendiendo delincuentes ni pandilleros. Yo estoy hablando de casos reales de personas a las que se le están violentando los derechos humanos. Como abogada de la República tengo la propiedad de hablar de lo que estoy hablando. No lo estoy hablando con sesgo político. Puede ser que algunos digan, miren, ahora vivimos mejor porque se llevaron a los pandilleros. Perfecto, yo estoy de acuerdo con eso. Perfecto, y que lo hagan, que les caiga todo el peso de la ley. Pero cuando un inocente cae y queda un culpable afuera, el sistema ha fallado. Dice que crimen de lesa humanidad se considera es contra la humanidad aquellos delitos especialmente atroces y de carácter inhumano
que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, cometido para aplicar las políticas de un Estado o una organización. Hemos escuchado que el presidente de la República habla del plan de control territorial. Hemos escuchado que allá por marzo la justificación para el primer régimen de excepción fue que se dispararon y las muertes, los asesinatos entre viernes, sábado y domingo. Ese disparo de asesinatos había venido siendo ya cada 3 meses. Pero en este último, el presidente decide que se tiene que dar un régimen de excepción para pararlo. Ok, está bien, los paró, porque sí los paró, pero era innecesario tener, y es innecesario mantener 3 meses un régimen de excepción cuando él dice que tiene un plan de control territorial que es un éxito total. O sea, un plan de control territorial es una política pública que no puede llevar o conllevar, o no debería, un régimen de excepción, porque el régimen de excepción es como lo dice la palabra, la excepción a la regla, pero que eso no justifica la violación sistemática de derechos humanos. ¿Cuál es una de esas? El derecho a la defensa y a la presunción de inocencia. Ahora les dicen, bueno, el presidente de la República dice que lo tengo que detener por solo el hecho de vivir en una comunidad donde donde existen pandilleros. Pero eso no implica que todas las personas que vivan en esa comunidad lo sean. Entonces ahí se violenta el principio de inocencia y se les presume que son culpables, forman guetos. Yo así les llamé al principio, están formando guetos, están estigmatizando la pobreza y le están poniendo delincuente por solo el hecho de ser pobre. O sea, en este país eso está sucediendo y no lo digo yo, lo están diciendo organismos internacionales. Mira, la garantía para todos los salvadoreños debería de ser que nuestro presidente de la República tomara la palabra y diera la instrucción a sus funcionarios y autoridades que persigan a los delincuentes, que los apresionen, que los capturen, pero que si hay un inocente y se tienen pruebas administrativamente, o sea, en la fase en la que la fiscalía lo puede ver, y que los policías no tienen la idoneidad para saber si esta persona realmente es o no es delincuente, pero ellos no tienen un registro, sino que más que una llamada, entonces deberían de analizar el caso antes de pasarlo a judicial. ¿Por qué? Porque están saturando el sistema y están saturando las cárceles, y por eso es que vos ves o vemos todos que hay tantos familiares que están denunciando que sus familiares no salen, no les dan noticia de dónde están, que no saben qué pruebas presentar, que si han presentado los arraigos no les hacen caso. Todo ese proceso anormal, ya la directora de Amnistía Internacional lo señala como una forma normal del proceso penal que se lleva aquí. La garantía del debido proceso no es para el culpable, es para el que cuando cae un inocente pueda filtrarse y salir, pero cuando les vedan, les quitan la posibilidad de defenderse porque les hacen creer que no pueden presentar abogado particular y sí lo pueden, o les hacen creer que tienen que esperar 6 meses para ver si los dejan libres, no. Yo hago un llamado a las mujeres que se ponen y a los hombres que se ponen afuera de los centros penales a esperar a sus familiares. Mejor vayan a la Procuraduría General de la República y hagan una presión para que el procurador responda, porque está saturado los procuradores, a quienes les mando mi respeto y admiración. Sí. Si antes llevaban 5 casos, ahora llevan 500 casos. Entonces no es lo mismo, te lo digo como abogada, preparar una defensa que preparar una acusación. La acusación es más sencilla, la defensa implica el análisis de lo que se ha dicho desde la Fiscalía. O sea, aquí el problema medular y de fondo es que si no se le garantiza el debido proceso a todas estas personas que están siendo capturadas, van a quedar más inocentes detenidos y culpables en la calle. ¿Por qué? Porque al final van a llenar los centros penales. ¿Será un negocio? Esa es la pregunta. ¿Será un negocio esas detenciones? Mira cuánto tienen que pagar en alimentación. Mira cuánto está pagando en alimentación el Estado. ¿Quién tiene? Hay que hacer esa pregunta. Preguntemos en la Dirección General de Centros Penales, ¿quién es la persona o la empresa encargada de suministrar los alimentos a todas las personas que están a estos privados de libertad? Solo ahorita van más de 35,000. Imagínate que de esos 35,000,
unos 33,000 o 34 estén ya en un centro penitenciario, más los 50,000 que habían. Si cada comida que les dan cuesta entre 2 y 2.35, son 3 tiempos de comida por cada privado de libertad. Hagan cuentas. Entonces, el régimen de excepción, ¿a qué obedece? Si tenemos un plan de control territorial que es un éxito, como lo dice el presidente y lo dice en su spot, entonces, ¿por qué la necesidad de tener 35,000 personas privadas de libertad? ¿Y por qué no mejor investigar? Y si hay redes que son tan grandes, ¿cómo es posible que en 3 años el presidente, con más de 700 millones disponibles al plan control territorial y más dinero que se le ha dado, no los ha podido detener? Claro. Además, licenciada, me llama la atención. ¿Qué opinión merece el hecho de que las personas, que las miles de madres también que están esperando fuera de los centros penales, se les desacredita? Bueno, hace semanas se les desacreditó mencionándoles que esas personas que iban y lloraban y que están afuera de los centros penales no iban porque tuvieran a alguien detenido, sino que se les había pagado para llorar, lo cual a muchos les parece un bochorno el hecho que se esté estigmatizando y se les esté diciendo que mire, ustedes no les duele nada, ustedes les están pagando para ir a llorar. Estoy en el canal que respeta la vida. Estoy en un canal católico, un canal religioso que habla de Dios. Yo creo que lo que no tenemos que perder como salvadoreños es la humanidad. Los crímenes de lesa humanidad lo que vienen a proteger es al ser humano. Independientemente que la mujer que esté ahí esté llorando porque su hijo sea inocente o culpable, no podemos como sociedad señalarlos que están llorando y que fallaron. No, porque hemos fallado todos y todas. Ahora lo importante es lo siguiente: no hagamos juicios a priori. Ni usted ni yo somos jueces, ni jueces. Yo soy abogada y lo que estoy hablando lo hablo desde la perspectiva jurídica, de mis conocimientos legales, pero como madre, como parte de esta sociedad, como salvadoreña, me opongo totalmente a que se esté engañando al pueblo, haciéndole creer que un plan de control territorial los está haciendo más seguros, cuando lo cierto es que la gente ahora ya no solo le teme a los pandilleros de su comunidad, de su colonia, de su sector, sino que a ser llevados por parte de las autoridades. Mira cómo cuesta aumentar la confianza en las autoridades. Eso no lo debemos de perder. Estas mujeres tienen tanto derecho como la esposa del señor Nayib Armando Bukele. Estas mujeres son tan madres como la madre de Nayib Bukele. Entonces, si ellas tienen derecho, si estas señoras tienen derecho, solo por ser la madre y la esposa del presidente de la República, el mismo derecho debería de tener la del peor delincuente. La comparación en qué está, es que todas son madres de seres humanos y ellas son seres humanos. No perdamos esa calidad, pueblo salvadoreño. El lenguaje de odio ya lo tenemos muy metido en la mente. Veamos el lado positivo. Ok, ahora tenemos calles que están limpias de delincuentes, aplaudámoslo. Pero si hay un inocente que está detenido, alcemos la voz. Y eso le va a servir al presidente para hacer mejor su trabajo. Porque así como va, seguramente va a terminar ante la Corte Penal Internacional. Y no solo él, sino que también sus ministros. Y lo peor, el Estado de El Salvador, o sea, todos ustedes y yo, que algunos se burlan y otros alzamos la voz y corremos el riesgo de ser detenidos por esto, no estoy defendiendo delincuentes. Pero todos nosotros vamos a ser juzgados, por ejemplo, podría ser en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque estos crímenes que se están dando de lesa humanidad también pueden ser conocidos en diferentes espacios en materia de derechos humanos. Alzo la voz por los que no tienen voz, hablo por los que han perdido la oportunidad de hablar. Perfecto, licenciada. Nos vamos a nuestra siguiente pausa comercial, así que no nos cambie. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador,
decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y siempre hablando de las consecuencias o analizando el régimen de excepción, queremos nosotros hacer la comparativa, como siempre, respecto a que hace unas semanas teníamos datos que más del 85% de la población mencionaba que estaba satisfecha o quería que continuara el régimen de excepción. Entonces, acorde a lo que estamos analizando en este programa, ¿cómo se puede ver estos datos? Bueno, mira, es bastante relativo. Yo la verdad es que no me dejo llevar por estas encuestas porque son la opinión del momento y, por ejemplo, la UCA tuvo que salir a aclarar en sus redes sociales que la respuesta que había tenido a este tema del régimen de excepción había sido dada antes de que se filtraran o de que se presentaran los audios que entregó la investigación periodística del Faro. Esos audios hablan o se escucha hablar a un presunto funcionario público. Digo presunto porque ni él ha aceptado, pero el Faro dice que es el director de tejido social. Entonces, ni él tampoco se ha desvinculado totalmente, pero eso significa lo siguiente, mira, el común denominador de este gobierno es que hasta ahorita, por ejemplo, lleva casi, creo que un poco más de 24 millones de dólares gastados en publicidad, 24 millones de dólares que pueden ser utilizados y sigue gastando más. Entonces, el presidente tiene una aceptación, según lo que le dicen a él, ¿verdad? Que tiene una aceptación grande. Sin embargo, ya en su idioma, porque es de él, porque ahí solo lo alaban, es a alabar al ¿cómo se llama? Al dictador en este caso, al presidente. El diario El Salvador dice que la oposición somos personas, que es débil. Entonces, pero ya están hablando de oposición. Mira, organismos internacionales ya le dicen al presidente que respete los derechos humanos. Mira, allá en Estados Unidos, el día lunes, ayer, ante los mandatarios, ante el lugar donde estaban los mandatarios en la Convención de las Américas, estuvieron varios salvadoreños y salvadoreñas alzando la voz, por los de aquí y por ellos mismos, allá pues, porque aunque ellos se fueron, ellos no están felices con lo que está pasando aquí, la gente ya está abriendo los ojos, el pueblo despertó, y entonces, aunque una encuesta nos diga de que la mayoría de la población está de acuerdo con el régimen, pues veamos el lado positivo. El lado positivo es que quizás se sienten más seguros, posiblemente se sientan más seguros, pero hay que ver a dónde viven, hay que ver de qué extracto social son, porque eso es verdad en El Salvador. Ahora, hay algunos lugares, yo tuve la oportunidad de hablar con una persona que vive en el Distrito Italia y me dice, es que ahora podemos caminar hasta bien noche. Ah, qué bien. Y le digo yo, pero no tienen miedo que lleguen a traerlos a ustedes, aunque sean inocentes. ¿Cómo no, mes? Entonces, el costo-beneficio es, sí estoy bien, pero tengo miedo todavía. ¿Por qué? Porque las autoridades están abusando. Entonces, si pudiésemos encontrar el momento exacto en el que el presidente esté como de buen humor y nos escuche y no le importe una encuesta, sino que le importe que una voz está alzando, que una madre está llorando y diciendo que han torturado a su hijo, que una madre está pidiendo información de la situación jurídica de su hijo, si es que no se pide más. Entonces, si eso se diera, entonces sí viviéramos en el país en el que él nos explicó el 1 de junio. En esos cuentos bonitos en los que yo también quisiera vivir en ese país, pero más allá de que si yo quisiera vivir en el país, imagínense, si a mí me denuncian, yo me voy a defender, yo tengo quien me defienda afuera, adentro lo voy a hacer, como abogada sé qué es lo que tengo que hacer. Si me matan, pues también esto va a ir hasta donde tienen que ir.
a temas internacionales. Pero ¿y los que no pueden o los que no saben? La garantía de que todo esté bien aquí en El Salvador, presidente Bukele, es que sus ciudadanos, empoderados de sus derechos, los puedan usar. No importa que una encuesta le diga que usted es el mejor presidente del mundo, lo que le debería de importar es que tiene un segmento de la población que está sufriendo. Quite, desmenuce, y usted lo puede hacer. Los culpables de los inocentes, una orden basta. ¿Eso es lo único que puede hacer usted? Sí, una orden. Porque en su nombre están llegando a detener a muchas personas que no saben ni leer ni escribir. A muchas personas, a ese hombre de Usulután, de 64 años, que dudo mucho que por andar vendiendo verduras, ahora él sea colaborador de pandillas. Puede ser que hay algunos que lo sean, pero si investigaran como debería de ser, y se lo digo como abogada y con mucho respeto a mi presidente. ¿Y por qué digo mi presidente? No porque yo votara por usted, no tengo ese cargo de conciencia, pero vivo en El Salvador. Y entonces, me guste o no me guste, usted es el presidente de la República. Le hago este llamado. Yo soy una simple y llana ciudadana, pero hablo por muchos que no saben articular una idea, pero que tienen el corazón rasgado. Por ese joven de 14 años que dice que lo torturaron y le cambiaron la vida. Porque este niño había logrado salir libre de los pandilleros de la zona, pero no logró salir impune de la persecución ilegal que se está haciendo por las autoridades de este país. Usted mencionaba un par de palabras y es articular ideas. Y hablando de articular ideas, vamos a dar paso a la visión que tiene usted respecto a lo que fue el discurso del presidente Nayib Bukele. ¿A usted le pareció atinado, correcto, acertado? ¿Hay algo positivo que sacar de ahí? Bueno, veo a un presidente cansado, totalmente cansado, a pesar de que está joven. Vi a un presidente con un discurso, no como yo quisiera traer a colación a la mente de las personas que nos están escuchando, al presidente de la República cuando empezó el mandato, cuando era candidato, lo que les ofreció. Y ahora escuchen y vengan a ver la imagen del actual presidente. ¿Es un presidente cansado? Pues sí, porque las mentiras tienen patas cortas y cansa estar mintiendo. Describió un país que no existe. Yo venía leyendo de camino para acá una declaración de una madre que está fuera del penal de Izalco que dice, pues yo no vivo en el país que él dice, porque mi hijo es inocente y yo estoy esperando que lo saquen. Imagínense esas declaraciones. Si el presidente hubiese sido el presidente del verdadero cambio, él escuchara no a los que le aplauden, él no hubiera tenido necesidad de llevar aplaudidores, no hubiera tenido necesidad de armar un show, no tendría necesidad de tener a los diputados que ponen sus manos para que él pase. La garantía de una buena presidencia y de un buen estadista es la separación de poderes y la independencia de cada uno. Porque entonces, si él de verdad estuviese haciendo su trabajo, no tendría por qué estar sometiendo a los demás poderes del Estado a lo que él dice. Una cosa es la articulación entre las instituciones y otra muy distinta es el sometimiento y la invasión de funciones. Tenemos y estamos en medio de una dictadura que se está perfeccionando. ¿Y cómo se puede perfeccionar? Si tú te fijas, ya no hablan de reelección, hablan de postulación. Ahora, el presidente se va a postular. Él jamás lo ha dicho. Jamás ha dicho que se va a reelegir. A él le dicen que lo haga. Porque el artículo 75 de la Constitución, que sigue vigente, indica que la persona que promueva la reelección presidencial puede perder y va a perder sus derechos. ¿Y a dónde lo va a perder? Sus derechos de ciudadano, yendo a la Corte Suprema de Justicia. Pero si vas a la Corte Suprema de Justicia a decir eso, no te van a hacer caso, o peor aún, te van a perseguir. Lo cierto es que tenemos un presidente que solo gobierna para quienes le aplauden, que solo gobierna desde redes sociales, que no lo vemos en los territorios, que un presidente de escritorio no va a hacer bien su trabajo. Y ahora tenemos el ejemplo cuando él disocia. O sea, él cuenta una historia distinta a la realidad. Si ese plan de control territorial hubiese sido tan exitoso, insisto, no tendríamos por qué tener un régimen de excepción. No habló, por ejemplo, de un tema importantísimo,
el impago en el que estamos a meses de llegar. No habló de otro tema sumamente importante, la habilitación legal que él tiene o no, para invertir fondos públicos de El Salvador en Bitcoin. ¿Y qué ha pasado con todo lo que se ha perdido por esas inversiones que ha hecho el presidente de la República? No habló de las personas desaparecidas, no habló de las personas capturadas inocentemente, no habló si en El Salvador realmente ha existido un cambio o solo ha cambiado maquillando lo que él dice. La manipulación es el arte que él ha sabido manejar. Lastimosamente, hay muchos muertos que el pueblo ha puesto, pero estoy seguro, el pueblo despertó. Licenciada, nos vamos a trasladar a nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos para seguir ampliando más de este tema. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. A fin de cuentas, y como ustedes saben, el día del discurso presidencial, mucha gente mencionaba reelección, reelección, reelección. Si bien esto ya lo pudimos comparar el viernes anterior, nosotros queremos seguir analizando los diferentes puntos de vista sobre este tema, que no tenemos duda que con el pasar de los meses se irá haciendo cada vez más polémico. Licenciado. Lo vamos a analizar desde dos perspectivas, desde la constitucional y desde la social, el hecho político también. Desde la constitucional, el artículo 75 de la Constitución de la República reza lo siguiente: pierden los derechos de ciudadano. El ordinal cuarto dice: los que suscriban actas, proclamas, permítame que se les movió para beneficio de ellos. Dice, los que suscriban actas, mire, no quieren. No me lo puedo de memoria y por eso lo digo, pero está prohibido constitucionalmente hablando. Es una infracción constitucional que estas personas que le decían reelección, reelección, tienen, si fuesen individualizadas, pierden el derecho. Y dice, los que suscriben actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República o empleen medios directos encaminados a ese fin. Se los vuelvo a leer. Pierden los derechos de ciudadanos los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República o empleen medios directos encaminados a ese fin. Llegaron a la Asamblea Legislativa, a un órgano de Estado, a decir y a pedir la reelección que es inconstitucional, que el artículo 89 establece la posibilidad, bueno, no lo tengo ahorita a la mano, establece, dice El Salvador, 88, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable, dice, para el mantenimiento de la forma de gobierno y el sistema político establecido. La violación de esta norma obliga a la insurrección. ¿Ves? Ahora vamos a hablar del aspecto, este es constitucional. Por una parte, quien promueva pierde los derechos, y por otra parte, los que saben que eso es inconstitucional tienen el derecho a la insurrección. Lo dice la Constitución. ¿Por qué? Porque hay que garantizar que el gobierno, la forma de gobierno se mantenga. ¿Y cuál es la forma? La separación. Es un gobierno democrático, republicano y representativo que está a partir de los tres órganos de Estado, que son el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, que deben de tener independencia entre sí. Pero todo eso ha sido invadido o ha sido concentrado
por el presidente de la República como parte de esta agenda oculta del Foro de Sao Paulo, en el que dice de que el rendirle culto al líder, la concentración de poder y, por ejemplo, algunas consignas en las que están a favor del aborto, pues esta persona va a tener esa calidad de líder y esa calidad de líder, pero que realmente lo hace un dictador, porque la concentración de poder nunca va a tener un verdadero resultado. Desde la perspectiva social, el tema de la postulación le hacen creer a las personas que si él deja la presidencia por 6 meses y luego se postula, no hay una infracción a la ley. Eso se llama fraude de ley y eso se lo ha permitido la actual Sala de lo Constitucional. Sí. ¿Cómo es posible, licenciada, que según las encuestas más del 60% de la población esté pidiendo o esté apoyando la reelección? La población no entiende. Está llamada a entenderlo, por eso es que estos programas sirven para eso. Les he leído lo que dice la Constitución. Usted me puede decir que la Constitución no sirve para nosotros, pero es la misma que los tiene en el régimen de excepción, que dicen que está bien. O sea, ha justificado el régimen de excepción esa Constitución. Entonces, con eso se le cae el otro argumento de que la Constitución no sirve y no fue hecha para los salvadoreños. El artículo 1 de la Constitución dice que el origen y fin de toda actividad del Estado es la persona humana. Sí. Si el gobierno de El Salvador le está fallando a la persona humana, no es un gobierno que debe continuar. Pero si el presidente de la República quiere reelegirse, sabe que él está infraccionando la ley. Por eso es que nunca lo escuchamos decir que de su propia boca que él se va a reelegir. Por eso no lo escuchamos de él. Lo dicen sus aplaudidores. Pero esto es un manejo social de marketing. Pero realmente la población entiende qué es la reelección, no. La población sabe qué es la alternancia en el poder, no. Pero la población está sintiendo en carne propia lo que es la concentración de poder. El hecho de que solo él mande y que lleguen a tocarle la puerta de su casa y decirle que se van a llevar a su hijo inocente por orden del presidente de la República. Preguntémosles a ellos si realmente esa reelección les conviene. Ahora, el tema político. Mira qué interesante cómo Nuevas Ideas está cayendo, pero el presidente mantiene su popularidad. Pero Nuevas Ideas estamos escuchando a funcionarios que representan a este partido vinculados a casos delicados, como por ejemplo el ministro de Hacienda y su hermana, una alcaldesa, en la que hay unos audios de una investigación periodística en la que dice de que ella favoreció que en un par de horas a una persona supuestamente vinculada a pandillas saliera libre. Y hay otras personas que no tienen ese beneplácito. Estamos oyendo declaraciones de la UCA cuando hace una investigación en materia de derechos humanos. Hace una semana creo que fue esa declaración en la que decían que aquí en El Salvador, a la pregunta que le hacían que qué pasaba con el procurador para la defensa de los derechos humanos, que prácticamente es acéfalo porque no tenemos y no lo hemos escuchado ni un tan solo pronunciamiento, dicen ellos, lo que pasa es que mucha de la información que hemos sacado ha salido de esos expedientes que llevan en la Procuraduría, pero lo cierto es que vale más ahora en El Salvador la palabra de un funcionario público que la ley. Perfecto, licenciada. Vamos a nuestra última pausa comercial, así que no nos cambie, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. ¿Y qué piensa la licenciada Yanira Escobar sobre el nuevo designado de negocios en El Salvador? Licenciada.
Bueno, mira, interesante la designación que ha hecho el gobierno de Estados Unidos con respecto a su representante acá en El Salvador. Nos tienen en pausa con relación a si se va a nombrar un embajador o embajadora, pero la persona, digamos, de máximo poder que ha venido es una persona que estuvo allá en Honduras y que tuvo mucho que ver en la investigación y la captura del expresidente Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Entonces es interesante los nexos que se puedan dar. Se ha hablado mucho de que hay nexos con personas, funcionarios de este gobierno con esa estructura que se desbarató desde Honduras, ¿verdad? Ese es un tema bastante importante que la población le tiene que tomar en cuenta y que tiene que poner atención, no porque estemos diciendo que solo tenemos funcionarios corruptos y delincuentes, ¿verdad? Y que hayan nombres y apellidos y estén en la lista Angel y que van a salir otra vez y que se van a dar el refil y van a haber más, sino que porque cada delincuente y cada corrupto que esté en el poder implica que menos se hace en pro de la población. Así que, pueblo salvadoreño, si usted conoce sus derechos, si usted analiza y si usted escucha, use por favor lo último que nos queda, que es el sentido común. No se olvide que a la par tiene un salvadoreño, independientemente que sea del Barça, del Real Madrid, que sea de un partido o de otro, es un salvadoreño o salvadoreña que es su hermano. Nuestra obligación es ayudarnos en sociedad. Una sociedad organizada y unida no va a caer en populismos, ni tampoco tiene necesidad que venga el Capitán América a salvarnos. Solo los salvadoreños salvamos a los salvadoreños. Se trata de pensar. Licenciada Yanira, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Bueno, gracias a ustedes y espero que volver a estar en este espacio. Usted decide, dictadura o libertad. Soy Yanira Escobar. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.